En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 22 de mayo del año 2022, sexto domingo de Pascua. La iglesia, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: con voz de júbilo, anúncienlo, que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. De la primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 1 al 2, fracción, y del 22 al 29. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad, y a ellos se les entregó una carta que decía: nosotros los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que alguno de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común de acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y Silas, quienes le transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más carga que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de estas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Esta lectura ya la habíamos escuchado durante la semana y sí, efectivamente, habla del concilio que Pablo y Bernabé convocan en primera instancia junto con Pedro, Juan, Santiago, los apóstoles y los demás discípulos, con relación a ese elemento que estaban yendo estos hermanos, estos discípulos, en los que iban y les decían a los recién convertidos, a los paganos recién convertidos, que si no se circuncidaban conforme a la ley, o que si no cumplían la ley de Moisés, simplemente no se iban a salvar. Esta discusión de Pablo sobre la justificación de la fe, sobre la obra propiamente de la circuncisión o el cumplimiento de la ley para poder ser salvos, es lo que genera lo que vendría siendo el primer concilio llevado en Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado? El mismo que Jesús les envía cuando es ascendido. Vayan y evangelicen, vayan y prediquen, vayan y conviertan a toda la humanidad. Esa conversión que habla de la palabra de Jesús, que es el Evangelio,
que habla de la palabra de Dios hecha carne para la salvación del hombre, es precisamente lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. ¿Cuál era la confusión? Que como Jesús había nacido dentro del pueblo judío, entonces ellos tomaban que la ley judía es la que debía de prevalecer junto con el nuevo mandato de Jesús. Este nuevo mandamiento que lo hemos estado leyendo durante toda la semana, que es ámense los unos a los otros. Y después Él tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. Y después, para darles la enseñanza completa, es ámense tanto como yo los he amado a ustedes y como el Padre me ha amado a mí. Esa enseñanza que es la del Evangelio de Jesús es la que Bernabé y Pablo empiezan a difundir entre las comunidades paganas. Y esa es la discusión de la que se está hablando aquí. La salvación es para todos. Ya lo decía el antífona de entrada, ¿sí? Con voz de júbilo anuncio que se oiga, el Señor ha liberado a su pueblo. Aquí vemos que el pueblo es la humanidad completa, no nada más es el pueblo judío o el pueblo israelí o el pueblo que tenga una determinada zona geográfica. El pueblo es la creación completa de Dios sobre la tierra. Eso es lo que en esta primera lectura estamos encontrando. De la segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis de Juan, capítulo 21, versículos del 10 al 14 y versículos del 22 al 23. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles, y 12 nombres escritos, los nombres de los 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Esta lectura tomada del Apocalipsis, que sabemos que la lectura de Juan ya es de por sí un poco difícil, y más cuando la metemos en el Apocalipsis, que trae más todavía simbolismos. Está hablando de esa gran ciudad, de esa gran población, de ese centro poblacional que dice viene bajando del cielo, refulgó con un resplandeciente que es la gloria de Dios. Pero ¿qué habla también? Habla de las puertas y de los cimientos. Las puertas que significan la entrada y la salida. Los cimientos que significan el soporte, el sustento, el soporte. En todos los casos son 12. Las 12 tribus, los 12 apóstoles. Ese número también cuidado durante todo el Antiguo Testamento y que continúa en el Nuevo Testamento. Habla también de que no hay templo, puesto que en el Antiguo Testamento el templo venía siendo el centro, y al cuidar tanto el templo se descuidó al hermano. Era más importante el templo que el hermano, y Jesús viene a dar este sentido nuevo al templo, porque Él lo llama el templo del Espíritu Santo. Es tu cuerpo. Cuando fuimos creados
en la escritura del Génesis nos dice que fuimos moldeados por las manos de Dios y Él sopló el soplo divino, Él nos dio el soplo divino, su espíritu, para que tuviéramos vida. Esa vida sigue repitiéndose en cada nacimiento, en cada ser, en cada persona. Y ese espíritu de Dios que está dentro de nosotros es quien nos guía al Padre. Por eso aquí al final nos dice, no vi ningún templo, porque el templo es el Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Ese lugar de ofrenda, ese lugar de acercamiento con Dios, ese lugar de entrega de las necesidades, de las alegrías, de las tristezas, de los éxitos. Todo eso es el Cordero. Todo eso es Dios Padre. Es entregarnos a Él porque Él ya mora en nosotros. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. El que me ama cumplirá mi palabra. Eso es a lo que se refiere Pablo en la primera lectura del día de hoy. Amo a Jesús, amo su palabra, por eso es que la llevo al hermano. Que hay diferencias, que hay discusiones. En la iglesia moderna hay dogmas, hay enseñanza de parte de la iglesia, de parte de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia. Hay enseñanzas guiadas por el Espíritu Santo. Hay magisterio guiado, pero el centro es Jesús. Y si vemos más en el centro de Jesús es Dios Padre. El que me ama cumplirá mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Está hablando de las dos personas. Está hablando del Hijo y está hablando del Padre. Los dos harán su morada en quien cumple, cuida y hace efectiva la palabra del Hijo, la palabra del Cordero, la palabra de Jesús. La paz que les doy, nos dice también en estos versos, no es como la que da el mundo, porque la que da el mundo tiene sus insatisfacciones. En cambio, la paz que yo les doy es la paz que viene del Padre. Es la paz que yo he visto que mi Padre ha dado a aquellos que lo quieren. Por eso es que yo les digo, el que me ama a mí, cumplirá mi palabra. Y el que cumpla mi palabra, también el Padre lo amará. De esta manera, estamos viendo que tanto Jesús como el Padre cuidan a aquellos que en verdad aman la paz, aman al hermano.
y saben entender y manejar la palabra conforme se van acercando al mismo Hijo y conforme se van acercando al Padre. El Padre les va dando esa facilidad de entender esos dones, esas gracias, para poder acercarse y estar más cerca del reino y estar en el reino de Dios. La oración colecta el día de hoy, domingo 22 de mayo del año 2022, sexto domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco, las lecturas son del ciclo C. Y nos dice así: Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.